Hola a todos, mi nombre es Alejandra Sánchez, soy artista visual y soy egresada de la licenciatura de Artes Visuales de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy nos encontramos en el Museo Casa Diego Rivera, en donde tengo la fortuna de poder presentar un proyecto artístico, la cual estará a su disposición durante todo el mes de septiembre en la Sala PAG, dedicada como programa de apoyo para artistas guanajuatenses. Esta colección es un compendio de obras gráficas, el cual he estado desarrollando por lo que podría parecer un largo tiempo y que estoy encantada de poder compartirlo con ustedes en estos momentos. La colección se titula Nocturno y otras filias. Nocturno y otras filias resulta de la exploración y el desarrollo de un enfoque personal hacia la visibilidad erótica, que a partir de la intervención e interpretación de elementos narrativos pretende ir más allá de plasmar una mera escena sexual. El erotismo es definido por la Real Academia de la Lengua Española como la exaltación del amor físico y de los placeres sexuales. Pero si de algo me he dado cuenta a lo largo de que he podido trabajar en esta producción, es de que el erotismo, a pesar de ser una palabra tan pequeña, puede capturar demasiados significados en sí misma. Uno con el cual he llegado a estar de acuerdo a lo largo del trabajo es aquella de que lo erótico trasciende la sexualidad y la naturaleza humana para anidarse en una parte mucho más profunda del ser humano, como pueden ser la imaginación, albergando también nuestros sueños, nuestras fantasías y el imaginario. A lo largo de la investigación que he realizado, lo erótico recibe calificativos como transgresor, misterioso, pasional y seductor. Se le reconoce más como un objeto de ciencia, como un objeto pasional y de contemplación poética. Creo que a lo largo de esta sala también vienen inscritas diferentes citas que fueron de mucha ayuda para mi trabajo, siendo una de ellas de los más importantes el conocimiento de Georges Bataille, un antropólogo que hizo mucha investigación respecto al erotismo y que gracias a la escritora Teresa Porzecansky yo pude conocer, gracias a una cita que ella realiza, o más bien una interpretación del trabajo de Bataille, donde ella comenta que lo erótico está fuera de la vida ordinaria y crece y se alimenta en un mundo aparte. Lo que yo trato de hacer con mi trabajo y con esta exposición es precisamente eso, crear un mundo aparte, tratar de darle visibilidad a aquellos aspectos secretos y misteriosos del erotismo que ya de por sí se consideran como difíciles de explicar. La obra explorará el imaginario y el lado creativo del erotismo, con el propósito de generar una narrativa visual y que con el uso de estas metáforas y de símiles visuales, la sexualidad pueda ser presentada como una insinuación, no como mostración, proponiendo una decoración del acto sexual y una narrativa erótica cambiada en el contexto de lo real. Con elementos de fantasía y de oniria trato de alejar a mis composiciones de lo que podría ser una explícita escena sexual y, por ejemplo, a lo que me refiero al mencionar como elementos irreales es a la mezcla de la figura humana con elementos externos, siendo estos principalmente la figura zoomorfa, el entorno y los objetos. Al hacer estas uniones en mi obra, intento encontrar y ampliar las posibilidades en las que uno puede hacer ciertas insinuaciones hacia los aspectos sexuales y eróticos de la vida, como pueden ser, por ejemplo, la picardía, la intimidad, posiciones sexuales, fetiches y reacciones que el cuerpo manifiesta ante una experiencia placentera. Lo antroposomorfo en mi trabajo evoca también a la idea de que lo erótico
pese a que es una experiencia estrictamente humana, nos enfrenta y nos vincula a nuestra naturaleza animal. Esa parte primitiva que permanece en nosotros de manera consciente o inconsciente. Cabe mencionar y resaltar que el erotismo es una parte muy importante de la vida humana y fundamental para el ser humano, sobre todo en aquellos aspectos de la vida privada, aquello que no mostramos a otras personas y que incluso para nosotros mismos podría permanecer casi desconocido. Logro encontrar mucha inspiración al tratar de empatar similitudes que puede haber entre el hombre y el animal, como ciertas cualidades de la piel, la sudoración, vellosidades, exaltación, ruidos, humedades y posturas del cuerpo, y la manera en la que éstas pueden ser empatadas con esta postura o esta figura animal. Relacionado también con ese primitivismo humano, muchas de las obras intentan hacer una sugerencia hacia las filias y las parafilias, palabras que son designadas para referirse a la afición o gustos intensos hacia algo determinado, aunque claro, suelen estar mayormente relacionadas en el campo de la sexualidad, en especial las parafilias, que son definidas como patrones de conducta sexual. Las filias están presentes entonces en mi producción, no solo como parte del título de la exposición en conjunto, sino también como guiños y referencias, a veces escondidas dentro de la composición, aquellos elementos o situaciones, a veces atípicas, que pueden ser motivo de excitación y deseo. Ejemplo de esto también podría ser el fetichismo. Mi intención al mantener a la filia y al fetiche solamente como sugerencias dentro de la obra, además de ser uno de mis propósitos iniciales en esta producción, viene también de ese pensamiento de que el fetiche se encuentra en el juego de los signos y de las representaciones. Por ejemplo, Baudelaire menciona al respecto que cualquier cuerpo o parte del cuerpo puede intervenir funcionalmente de la misma forma, siempre y cuando sea sometido bajo la misma disciplina erótica. Partiendo de esta idea, me parece también que el erotismo en muchas ocasiones es alimentado por el secreto. En este sentido, no solamente los animales y ciertas partes del cuerpo pueden ser consideradas como un fetiche, también situaciones en las que el entorno puede estar involucrado y los objetos podrían llegar a tener una inclinación hacia lo sexual, recordando claro que esto sería estrictamente diferente para cada individuo, ya que estaría basado en sus conductas, experiencias y vivencias. Pero por motivos de investigación y de creación, yo he tomado como parteaguas aquellas de las que hoy se tienen en consideración gracias a que ya han sido anteriormente evocadas por escritores, psicólogos, cineastas y otros artistas plásticos. La fusión y la manera en la que pueden coexistir el humano y el entorno y el humano con el objeto me parece una manera más enriquecedora y una herramienta también a la hora de crear estas escenas. Escenas que pretenden crear una historia detrás de lo que está sucediendo en la obra. Esta producción gráfica la comencé hace algunos años y no fue siempre lo que pueden ver ahora. Creo que este interés por lo erótico fue surgiendo de poco a poco. Mi proceso comenzó primeramente con acuarelas y a través de la pintura, en el que ya estaba interesada en estas mezclas de la figura humana con situaciones externas, sobre todo con como puede ser la figura antroposomorfa, y también en resaltar ciertas cualidades y aspectos que podría llegar a tener la piel o el cuerpo durante estas manifestaciones de placer. Pero yo creo que incluso podría decir que de manera muy egoísta terminé yendo hacia la gráfica, egoísta en el sentido de que es un proceso que disfruto enteramente, pero también que me pareció que la gráfica nutría de una manera diferente a este trabajo, en el sentido de que yo misma considero el grabado como una técnica muy íntima y muy sensual, incluso me atrevería a decir,
por la manera en la que confluyen tantos elementos a la hora de la creación, tantos olores, sensaciones e incluso los ruidos que suceden en la producción. Me parecía algo meramente satisfactorio y sentía que le daba un aporte diferente, incluso sensorial, a esta producción, que a lo mejor eso no lo perciben ustedes en este trabajo o en estos grabados, pero sí fueron parte de su realización. Creo que otra parte que me parece notable de la gráfica y que siento que me ayudó a poder generar estas narrativas que yo buscaba con esta exposición fue las diferentes cualidades que tiene una técnica y otra del grabado para darte diferentes acabados. Hay diferentes texturas, diferentes calidades de tonos que puedes aprovechar para la hora de crear tus piezas, y era algo que yo buscaba hacer conforme a las necesidades de cada trabajo que estuviera haciendo. No sé, por ejemplo, si lo que me importaba mucho era el dibujo, la calidad de las líneas, recurría a técnicas como la litografía tradicional o la siligrafía. Si, por ejemplo, buscaba auras un poco más oscuras, hacía uso de mesotintas, que tienen justamente esa peculiaridad de empezar del negro hacia la luz. Y no sé, poco a poco iba trabajando más cosas que me fueron dando más posibilidades a la hora de presentar el trabajo, como a lo mejor pueden ser placas perdidas o plantillas de color para darle una ambientación mucho mayor. Como yo he mencionado, algo que a mí me gustaba mucho entregar en cada trabajo era este espectro del momento, del escenario que podría estar plasmando a la obra. Entonces siento que de esta manera podía completar de una mejor manera cada imagen y dar una lectura a lo mejor un poco más enriquecedora, o incluso despertar un poco más esa imaginación o llamar un tanto a ensimismarse dentro de esta escena que sucede dentro del trabajo. Asimismo, otro aspecto que me gusta utilizar dentro de las obras y que mencioné es esta sutileza y muchas veces estas partes escondidas que están en los trabajos y en los grabados para despertar un poco esa necesidad o ese juego de querer percibir estos elementos, y que es lo que me parece que también colaboran a generar justamente esta narrativa, ¿no? Que cada persona pueda acercarse y descubrir un detalle nuevo que tenga ese indicio de que se está hablando sobre el arte erótico, sobre la sexualidad, sobre elementos de sensualidad, de, no sé, de placer, de las filias y las parafilias también. Esos elementos ahí, aunque a veces pequeños, lograban inspirar mucho la idea detrás del trabajo y el cómo irlo llevando a cabo para generar esta historia. La nocturnidad de la que habla esta serie de grabados, yo no la relaciono estrictamente con este aspecto de la noche, que pese a que la palabra lo dice, para mí la nocturnidad abarca más esta atmósfera de intimidad, aquello que surge cuando uno se encuentra, digamos, yo me lo imagino de esta manera: la oscuridad puede permitir a otras cosas que con el común día a día no suceden. ¿A qué es lo que me refiero? Por ejemplo, al momento de que la vista, al ser uno de nuestros principales sentidos, es nulo o está reprimido, me parece que los otros sentidos tienen que llegar a llenar esos vacíos que se generan con esta oscuridad. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, que a lo mejor la imaginación es la que ahora tiene esa capacidad de empezar a encontrar esos vacíos y la manera de llenarlos. Para mí esta nocturnidad habla de esa línea que se desdibuja de lo permitido y de lo prohibido.
Por eso esta oniria que surge en Nocturno y otras filias me da ese pase a crear todo un mundo completo. ¿Por qué? Porque no existe ese límite visual que te diga qué es lo real o qué es lo irreal, qué es lo que se permite y qué es lo que no. Por eso este afán de crear situaciones que son tan fuera de lo cotidiano que, como decía Teresa Porcekansky, ¿no?, está fuera de la vida ordinaria. Otra cosa es que, y a lo mejor ustedes podrán verlo cuando lleguen a venir a esta exposición, es que las piezas fueron acomodadas de cierta manera que se crea un ligero recorrido, empezando por los colores más cálidos hacia los más oscuros o aquellos que son un poco más sombríos. El hecho de que yo no me haya privado de utilizar colores que a lo mejor son un poco más cálidos o que al menos dan esa aura de calidez es precisamente por esto que acabo de explicar, ¿no? Yo no creo que la oscuridad sea tal cual como lo que refiere solamente a esta intimidad, ¿no? Y si a final de cuentas los colores más cálidos me permitían dar una escena diferente, pues los terminé utilizando. Entonces, al hacer este recorrido un poco se da esa alegoría también de la noche o la nocturnidad como un momento del día, ¿no?, en el que poco a poco nos vamos acercando más hacia esta parte más sombría, más oscura de la sala. En esta sala ustedes van a poder encontrar 25 piezas gráficas y una pieza audiovisual que fue realizada en colaboración con la artista Montserrat Pantoja y Daniel Lugo. Mi intención con esta pieza audiovisual es generar una visión un tanto voyerista hacia mi trabajo, teniendo claro como, digamos, referente o inspiración el aspecto voyeur, que es uno de las filias más comentadas a lo largo del tiempo y de las cuales se tiene como bastante consideración, y dar esa mirada al espectador hacia ese trabajo que yo hago en mi día normal de taller, trabajando en mis piezas, justamente también para ambientar con estos sonidos y estas sensaciones que yo menciono que el grabado posee, que me parecen demasiado disfrutables al oído, a la vista, la manera en la que confluyen todos estos elementos dentro de la técnica. La exposición Nocturno y otras filias estará a su disposición en el Museo Casa Diego Rivera hasta el 30 de septiembre en la Sala PAG de programa de apoyo para artistas guanajuatenses, y espero que tengan la oportunidad de visitarla y conocer un poco más acerca de estos elementos de los cuales me refiero en mi trabajo, y que ustedes mismos sean capaces de generar esta propia historia que la misma pieza les invite a narrar o a imaginarse, que a final de cuentas, como menciono, ¿no?, la imaginación pues ahora sí que es libre para cada persona, y creo que las piezas dan esa libertad para crear una historia diferente dependiendo del ojo que la mire. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.